Ahora mismo hay una carrera en Europa. Y como sucede en el juego de las sillas, cuando pare la música, el último en sentarse perderá. Tratado de la Unión Europea, artículo 26.3. Pero el problema es que si no llegamos todos a la meta a la vez, no habrá ganadores en Europa. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 1A. Los Estados miembros se comprometerán a acometer de forma más intensa el desarrollo de capacidades de defensa en los principales programas europeos de equipos de defensa y en la actividad de la Agencia Europea de Defensa. Y al final todo esto de la Europa de la defensa se trata de armar a Europa, o mejor dicho, de que Europa arme a Europa, y de que lo haga ¿cómo? Pues con unos costes menores, de una forma más eficiente. Aunque bueno, en realidad se trata de algo más. El artículo 1, apartado E, añade: los Estados miembros se comprometen a participar en caso necesario en el desarrollo de programas comunes o europeos de equipos de gran envergadura en el marco de la Agencia Europea de Defensa. Esta es la verdadera carrera entre las grandes y poderosas industrias militares europeas. Un auténtico triatlón por colocarse el primero, por ser la locomotora de este tren. ¿Y por qué es un triatlón? Porque en el fondo esta es una carrera con muchas variables, con muchos tipos distintos de pruebas y que es tremendamente larga. Y en ella se está diseñando y construyendo un nuevo ecosistema europeo, pero también eurounidense. Y ese ecosistema ahora mismo es como una habitación a medio construir. Y nadie sabe si la habitación acabará siendo un deslumbrante rascacielos de 100 pisos, una humilde choza o una chabola descuidada y sucia. Pero sea como fuere, el hecho es que hay algo que es nuevo. Y ese algo nuevo incluye oportunidades industriales, de influencia política y de atracción de capitales. Y eso no solo atrae a empresas y estados, esto abre las puertas al más rápido, al más hábil a la hora de posicionarse, aprovechar esta nueva situación y colocarse en la mejor posición de partida. Pero, ¿todo esto en qué se traduce exactamente? Pues es muy sencillo. Si la industria militar francesa fabrica muy buen cemento, intentarán que todo el edificio se construya a base de, a ver si lo adivináis, cemento. Si la industria militar española fabrica ventanas, intentará que el edificio esté lo más acristalado posible, y se beneficiará más quien sea más hábil en convencer al resto en la mesa de negociaciones de que lo que necesitamos es más hormigón francés o más ventanas españolas. Y esto como metáfora es muy interesante, pero no nos vale el trazo grueso, tenemos que ir al detalle. ¿Cuál es el mecanismo concreto en el que tú vas a las otras industrias militares europeas, les vendes tu idea y logras que te la compren, logras que te apoyen, sabiendo que de alguna manera ellos podrían estar perdiendo algo indirectamente al apoyarte? Pues eso es lo que intentaremos comprender en este vídeo, y para ello desharemos la maraña de instituciones europeas que forman el ring de esta partida, en la que como país no nos podemos quedar atrás. Y es apasionante ver cómo se van a mover miles de millones de euros, las tecnologías militares más avanzadas y las principales industrias y potencias europeas en esta nueva partida que se está abriendo. Pero a la vez de todo eso, os aseguro que zurdo solo de pensar lo que pasará si perdemos esta partida, si no somos suficientemente hábiles y rápidos, si no la concebimos bien. Y esa partida se está librando ahora mismo. Sea como sea, es el momento de conocer ese juego. ¿Qué se está cociendo en Europa? ¿Cómo va nuestra industria allí? ¿Cómo estamos compitiendo? ¿Qué planes hay a futuro? En fin, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en cuestiones en asuntos militares en español. Bienvenidos todos los que formáis parte de esta comunidad. Y ahora, yo soy Yago Rodríguez y ahora sí, ¡comencemos! Empecemos por el tejado, por el presente. Por resumirlo, existen tres grandes entidades que constituyen los pilares de la Europa de la industria militar. En primer lugar, la más antigua, creada en 2004, pero la menos importante por el presupuesto que maneja. Es la Agencia Europea de Defensa, conocida por sus siglas en inglés EDA. En segundo lugar, el organismo más importante de la Unión por el presupuesto que gestiona, la Dirección General para la Industria de Defensa y del Espacio, conocida por sus siglas DG DEFIS. Y en tercer lugar, la PESCO, que significa Cooperación Estructurada Permanente y que constituye un foro de encuentro directo entre la Unión Europea y sus Estados miembros.
Cada uno de estos tres entes que acabamos de presentar, la Agencia Europea de Defensa, la Dirección General de Industria y la PESCO, es una cosa muy distinta. Y por tanto vamos a seguir esa analogía, ese ejemplo con los edificios y la construcción para explicarlo, porque si no es bastante complejo de entender. La DG Defis tiene la misión de diseñar la planta del edificio, supervisar su construcción y entregar algo de dinero a los subcontratistas en los aspectos más críticos. En cambio, la Agencia Europea de Defensa, por su parte, es como el capataz, que está a pie de obra, el técnico que hace recomendaciones sobre cómo ejecutar la construcción de la planta, vigila que los pilares se están construyendo bien y se asegura de que se impulsen las cosas pequeñas, pero de mucho potencial. Un buen aislamiento que ahorre dinero en invierno, una buena investigación de la luz para ahorrar en electricidad, etc. Por último, la PESCO es la peonada de la empresa subcontratada. Ellos son quienes realmente construyen el grueso del edificio con arreglo a los criterios y al dinero proporcionado por su propia empresa, su país, y por el gran arquitecto de todo esto, la Unión Europea. Estos tres entes han nacido en circunstancias y por motivos diferentes. Sin embargo, más o menos tienen un mismo propósito, que es la creación de un mercado común de defensa que facilite a su vez la defensa de Europa. Sin embargo, en realidad su trabajo es un caos, y eso se debe a que la Unión Europea es pues como los coches de choque, una pista de conductores intentando llegar a la meta, colisionando y dañándose permanentemente en un pequeño recinto. Y para muestra un botón, vamos a ver el proyecto de la corbeta europea que está ejecutando en estos momentos la PESCO. Dentro de los buques de guerra, lo más pequeño que existe son las corbetas, más pequeñas que un navío de línea, como una fragata, pero más grandes que cualquier patrullera armada. Y bueno, como las corbetas son relativamente más baratas que las fragatas o los destructores, pues son navíos muy operativos y polivalentes, por tanto con un mercado de exportación siempre atractivo. Pero claro, a la vez son relativamente sencillas de diseñar y de construir, por tanto en Europa hay un mercado muy notable con numerosos constructores navales capaces de producir corbetas. Y ahí es donde entra el proyecto Corbeta de Patrulla Europea, y lo que ésta quiere hacer es que en lugar de tener a España diseñando su corbeta de Navantia, a Damen Naval equipando con la clase Sigma a Países Bajos, o a Chantiers des Atlantiques creando patrulleros oceánicos para la Marina francesa, o a Fincantieri haciendo lo propio para Italia, pues se trata de que entre todos desarrollen un solo diseño y que cada empresa se especialice en lo que sabe hacer mejor. Y de esta forma, con un solo diseño, ahorramos una cantidad horrorosa de dinero en I+D que si no, las 4 empresas estarían invirtiendo cada uno por su parte para acabar diseñando una corbeta que al final es relativamente parecida. Por tanto, dividimos entre 4 los costes del desarrollo de un solo diseño de corbeta. Y así ese dinero puede ir a otra parte. Y además, claro, la nueva corbeta, como tiene garantizados, en lugar de un cliente potencial, 4 o 5, porque lo va a comprar España, Francia, Países Bajos, Italia, pues puedes empezar haciendo unas economías de escala muy superiores. No es lo mismo con el I+D de una empresa solo italiana que puede fabricar 4, 5, 10 corbetas para su armada, que tener el I+D de 4 empresas europeas que van a fabricar 40 corbetas para todas las marinas europeas. O al menos esta es la teoría, porque hay que negociar y renegociar cada tornillo de un tipo de programa como este. ¿Quién fabrica qué? ¿Quién asume despidos o reajustes de plantilla en su departamento de I+D? ¿Quién y cómo vende la corbeta europea? ¿Y con qué porcentaje de la venta se queda? ¿Cuánto dinero y mano de obra aporta cada empresa? ¿Quién comparte y revela más secretos industriales? Y ojo, es que el caso de las corbetas lo he elegido porque es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque no hay realmente tantas tecnologías críticas que hayan llevado mucho tiempo de desarrollo, que sean tan únicas en cada país, ¿no? Pero es que hay programas de una complejidad muy superior. En cuanto te vas a programas tecnológicamente más ambiciosos o con tecnologías más de nicho que solo tiene 1 o 2 países de la Unión Europea, pues ahí ya tienes un problema para gestionar ese programa, lógicamente. Y claro, a todo esto cabe sumarle el laberinto de la Unión Europea. Porque, a ver, ¿recordáis esa preciosa metáfora que os he puesto en la que de alguna manera la DG Defis es como ese arquitecto que diseña la planta del edificio, la Agencia Europea de Defensa es ese capataz que vigila que se haga bien la obra y de alguna manera la PESCO, la cooperación estructurada permanente, es esa peonada subcontratada para ir construyendo el edificio?
Bueno, pues esa es la metáfora ideal para explicar esto. Ahora vamos con la metáfora no ideal para explicar cómo funciona esto realmente. En realidad, la DG DeFis es un arquitecto a medias y tiene que trabajar con los peones, que a la vez son arquitectos. Además, el arquitecto construye en una calle ya abigarrada de edificios. Los edificios de las 27 industrias de defensa europeas, a los que tiene que pedirles prestados algunos ladrillos para poder construir su propio edificio. Encima, los obreros a menudo trabajan más en esos otros 27 edificios que en el de la DeFis, y solo están dispuestos a trabajar en este último cuando les interesa y beneficia. Y para colmo, los obreros son de 20 y pico nacionalidades distintas y tienen que ponerse todos de acuerdo en qué palas van a usar, qué materiales van a usar, si van a cristalar o no, qué técnicas van a utilizar para ir construyéndolo todo. Ah, sí, y luego llega la Agencia Europea de Defensa, una especie de capataz sumamente profesional y preparado, un universitario recién salido de Harvard con muchas ganas de trabajar, que también diseña y también construye, aunque no se le hace demasiado caso, y se le encargan los planos de menos entidad y, como buen becario, todo el papeleo. Total, que más que un verdadero capataz para dirigir eso, tienes a la Agencia Europea de Defensa, que es como el contratado junior al que se le delegan algunas responsabilidades menores, pero que realmente lo que está haciendo es llevar el papeleo de muchas otras cosas sin tanta importancia. En resumen, que el panorama industrial europeo está repleto de duplicidades y no hay una idea clara de quién hace qué, básicamente. Y eso se tiene que luchar en cada programa que se establece. Por no decir que, como siempre, en cualquier cosa multilateral, hay una cantidad horrorosa de intereses enfrentados que ralentizan todo una barbaridad. Por eso lo suyo ahora es que veamos cómo nace cada uno de estos tres entes y cuál es su papel realmente. El más longevo es la Agencia Europea de Defensa, constituida en 2004 como un exótico y minúsculo departamento destinado a lanzar pequeños proyectos de I+D industrial de defensa europeo. Pero realmente hasta 2010 la Agencia Europea de Defensa no manejó ni siquiera pequeños proyectos, fue una cosa anecdótica básicamente. Recordad que en 2004 o en 2008, cuando se produjo la crisis financiera, lo militar se veía como algo obsoleto y casi antitético del espíritu de la Unión Europea. Así que la Agencia Europea de Defensa era poco más que una nota a pie de página de poca importancia dentro de la Unión Europea. De hecho, a día de hoy la Agencia Europea de Defensa tiene un presupuesto propio de unos 50 millones de euros con los que tiene que pagar a sus 200 trabajadores y gestionar todos sus proyectos de categoría A. Además de todo eso, a lo largo del año, la Agencia Europea de Defensa maneja entre 500 y 1.000 millones de proyectos acordados con los Estados miembros, básicamente. Por tanto, presupuesto propio aproximadamente 50 millones, presupuesto que gestionan en programas, pues entre 500 y 1.000 millones, una cantidad humilde. En 2017, en cambio, apareció la PESCO, ese foro entre la Unión Europea y los Estados miembros. Merece la pena recordar que la PESCO parte de un movimiento político que pretendía reformar Europa y que ha estado liderado por Francia y Alemania, por Emmanuel Macron y Angela Merkel primero y por Macron y von der Leyen después. Y desde entonces la PESCO ha puesto en marcha ya más de 46 proyectos, de los cuales algunos ya han concluido. Y es interesante analizar qué país ha iniciado qué. Por ejemplo, de los 46 proyectos, 9 son cosa de Italia, 7 de Francia, 6 de Alemania y solo 5 de España. Por tanto, ya hemos visto la Agencia Europea de Defensa, ya hemos visto la PESCO y ahora toca la DG DeFis. Entonces, la DG DeFis, la Dirección General de Industria y Espacio, maneja dos grandes cosas: el Programa Espacial Europeo de un lado y los fondos de paz, de defensa, europeos por otro. En este caso, la DeFis cuenta con una plantilla de unos 400 empleados y gestiona un presupuesto de unos 3.000 millones de euros. Por tanto, es una entidad sustancialmente mayor que la Agencia Europea de Defensa. Y todo esto pese a que la DG DeFis, la Dirección General de Industria y Espacio, es una creación relativamente reciente, de 2021 nada más y nada menos. Es decir, que ha pasado por la derecha a la Agencia Europea de Defensa en el marco de ¿qué? De la guerra de Ucrania. Por último, la DeFis es quien ha gestionado en buena medida los principales programas de armamentos comunitarios en la guerra de Ucrania, incluyendo iniciativas como ASAP. ASAP es un retrónimo que en inglés significa tan pronto como sea posible. Y en el marco de la política industrial impulsada por la Unión Europea en el marco de la guerra de Ucrania, ha sido vital para adquirir y producir dentro y fuera de Europa grandes cantidades de munición, fundamentalmente de artillería, con la que abastecer a las fuerzas armadas de Ucrania. ASAP, de hecho, ha roto moldes. Ha supuesto, junto a otros, el uso de los fondos de paz para adquirir armamento y ha permitido que Europa amplíe su producción de munición hasta superar el 1.000.000 de disparos de artillería anuales,
todo un logro. Llegados a este punto, ya debes tener una cierta idea de cómo se organiza y cuál es la historia de la Unión Europea de la industria de defensa, y de cómo se compite por ver quién construye este edificio, sin saber aún si estamos construyendo un rascacielos, un edificio de 7 plantas o un humilde dúplex. Sin embargo, el cómo maniobra cada país para aprovecharse de esta estructura, para hacerse más poderoso, para aprovechar sus ventajas, lo analizaremos en el siguiente vídeo, en el que veremos la letra pequeña. ¿Cómo coloco a mi gente en esta estructura? ¿Cómo logro meterme ahí y hacerme con más dinero, con más programas, con más poder, con más importancia? ¿Cómo podemos, por tanto, hacer que nuestra industria de defensa no deje pasar este tren y se coloque convenientemente en el mismo? Eso lo veremos a futuro. Como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí. Si queréis apoyarme, tenéis Political Room, que es un medio de información internacional humilde, pero que va creciendo con buen ritmo. Así que os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción. Por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.